Capítulo especial número 4. Cuando el lenguaje se aleja del mundo. Hola a todos, bienvenidos a la cuarta edición de nuestro capítulo especial en el espacio de Enki. Y como se habrán dado cuenta, creo yo, soy Enki. Yo soy Antares y sí, confirmo que no me pagan por estar aquí. ¡Woohoo! No, en serio, no me pagan por estar aquí. Yo soy la bonita, digo, Liesel. Hola a todos, soy Elizabeth. Me tienen aquí contra mi voluntad. Yo soy el diablo. Ups, quise decir Sunet para servirles. Y yo soy Yue, y más les vale compartir este vídeo o los buscaré uno por uno. Arrancamos con el espacio de Enki. Bueno. Hoy vamos a cuestionar algo que muchos damos por hecho. ¿Realmente entendemos lo que decimos al usar ciertas palabras? Es decir, quizás solo estamos repitiendo ideas heredadas sin conexión con la realidad. Vaya dilema. Para responder esto, viajaremos al pasado, mucho antes de las universidades, los libros sagrados o la filosofía como la conocemos. Los grupos humanos comenzaban a usar sonidos para sobrevivir. Hace unos 50.000 a 150.000 años, nuestros ancestros del Paleolítico Superior usaban señales vocales cada vez más complejas para comunicar cosas esenciales como peligro, comida o refugio. Eran ideas abstractas, sino referencias directas a su entorno. Claro, en esa época el lenguaje era muy práctico. No decías ontología, sino agua, o un sonido específico que la señalara. Y si lo hacías bien, todos entendían. Era una comunicación ligada al mundo real, a la experiencia inmediata y compartida. Lo interesante es que esos sonidos no eran al azar. A menudo iban acompañados de gestos, miradas, contextos específicos. Según estudios de antropología del lenguaje, lo que hoy llamamos palabras comenzó con una mezcla de expresión emocional, imitación de sonidos del entorno y señales corporales. En ese inicio no había lugar para la confusión filosófica. Si veías fuego, gritabas algo como ¡ja!, señalándolo, y el grupo entendía, así de directo y funcional. Pero con el tiempo, a medida que nuestras capacidades cognitivas y sociales crecieron, empezamos a nombrar cosas que no veíamos. Inventamos palabras para explicar lo desconocido, ruidos nocturnos, rayos, la muerte. Y aquí comienza nuestra historia de hoy. Aunque esos términos fueron intentos honestos por entender lo incomprensible, con el tiempo se convirtieron en conceptos cargados de autoridad, tradición y dogma. Y peor aún, empezaron a tomarse como realidades en sí mismas. Así que hoy haremos ese recorrido, desde los primeros sonidos humanos hasta los tratados filosóficos que hablan del ser, como si fuera más real que el mundo tangible. Veremos cómo ciertas palabras se alejaron de la realidad, volviéndose ideas flotantes. Imaginen un sonido que no señale agua, ni fuego, ni hambre, un sonido que no indique nada conocido ni útil. Eso sería un problema muy grande, pues nos confundiría y distorsionaría la realidad. Afortunadamente, veremos cómo algunos pensadores del siglo XX intentaron devolvernos a tierra firme. ¿Y cómo lo haremos? Con ejemplos, historia, algo de humor y mucha filosofía, porque en análisis del lenguaje nos enseña que no basta para hablar bonito, hay que entender lo que decimos y por qué. Y sobre todo si esas palabras aún señalan algo en el mundo o si solo estamos atrapados en una red de sonidos heredados sin función. Retomando, el lenguaje nació del contacto con lo real, pero luego se sintió atraído por lo invisible. En esa tensión entre lo tangible y lo imaginable surgieron conceptos que hoy repetimos como si fueran evidentes. Y ahí entra el alma. Como mencionamos, su uso primitivo pudo ser una metáfora útil para el aliento, el movimiento, la vida o la conciencia, pero luego se convirtió en doctrina, una sustancia espiritual separada del cuerpo, sin que ningún cambio observable justificara ese salto conceptual. Exacto. Al no comprender fenómenos internos como los sueños, la conciencia o la muerte, el ser humano recurrió a imágenes mentales para crear narrativas. Así surgieron no solo el alma, sino también destino, voluntad divina o esencia vital, términos igualmente vacíos en el contenido real. Y así llegamos a la filosofía griega. Platón, por ejemplo, habló de un alma inmortal, que existe antes y después del cuerpo, una especie de viajera entre mundos, bonito en la literatura, pero inverificable. Aristóteles, aunque más terrenal, también propuso que todo tenía una esencia.
El problema no fue solo proponer esas ideas, sino que con el tiempo se tomaron como verdad. Tomás de Aquino, por ejemplo, tomó mucho de Aristóteles y lo fusionó con la teología cristiana, resultando en que la esencia era un pensamiento divino. Totalmente, y de hecho es aquí donde muchos se pierden. Esa mezcla de filosofía antigua y religión medieval dejó un lenguaje tan sofisticado que hoy cuesta distinguir cuando hablamos de realidades y cuando repetimos fórmulas antiguas creyendo que tienen un contenido real, solo por respeto histórico y cultural, no por ser verdad. Ok, pensemos en la palabra participación. Según Aquino, participamos del ser de Dios, pero luego nos dicen que Dios no tiene ser porque es absolutamente simple, sin partes. Entonces, afirman que Dios es ser. Sin embargo, ser viene de existir, una acción, no una cosa. En fin, usamos palabras que no señalan acciones ni comportamientos reales. Eso es lo que denuncian filosóficos como Carnap o Wittgenstein. No negaron a Dios ni ridicularizaron la metafísica por gusto. Analizaron el lenguaje palabra por palabra preguntando, ¿esto lo significa exactamente y qué contexto tiene sentido? De hecho, según Carnap, muchas afirmaciones filosóficas suenan profundas, pero si les ejecuta su criterio de aplicación, se desvanecen. Son como castillos en el aire, decorativos pero sin piso. No es simplemente que no sean verificables, es que no dicen nada. De hecho, lo que hace Carnap no es atacar a la filosofía por gusto, sino poner una prueba de fuego. ¿Tu oración tiene condiciones de verificación clara? ¿Está conectado con observaciones empíricas, con reglas de uso en el lenguaje? Si no, no es una afirmación filosófica profunda, es una pseudo propuesta, un espejismo de nuestro lenguaje. Y aplica tanto en la metafísica como en muchas discusiones que, aunque suenan técnicas, no pasan de ser ruido, meros sonidos disfrazados. Y ser es una de esas palabras clave. ¿Qué significa decir que algo es? Si solo queremos decir que algo existe, basta con señalarlo. Pero si usamos ser como una sustancia, una entidad en sí misma, entramos en un juego de lenguaje riesgoso. Piénsalo así. Cuando decimos la manzana es roja, el verbo ser no indica que haya una cosa llamada ser en la manzana. Solo usamos un verbo copulativo. Pero si digo el ser es, ya no estoy diciendo nada que puede contrastarse con el mundo. Es como decir que la manzana existe porque tiene existencia, lo cual es redundante y no aporta nada. Y eso pasa con muchas frases en teología y metafísica. Dan vueltas sobre términos en anclaje en la realidad. Cuanto más adornadas suenan, más sospechosas deberían parecernos. Entonces, ¿cómo salimos de este laberinto de palabras elegantes pero vacías? Con análisis lógico-lingüístico y sentido común bien formado. Primero, entendamos que no todo lo complejo es profundo. A veces la complejidad disfraza la falta de contenido al usar palabras como esencia, ser, alma o participación. Preguntémonos, ¿qué estoy señalando en el mundo con estas palabras? ¿Qué ejemplo verificable puedo dar? Exacto, muchas veces confundimos lenguaje poético con lenguaje explicativo. Una metáfora no es una hipótesis. Decir que alguien tiene un alma herida puede servir para la poesía, pero no para explicar cómo funciona el sistema nervioso. Eso nos lleva a la importancia de no aislar la filosofía del resto del conocimiento. Si hablamos del alma sin considerar la neurociencia, o del ser sin ver qué dice la física o la biología, sobre la composición de las cosas, estamos filosofando en el vacío. Y ese vacío genera problemas reales. Cuando las palabras pierden contacto con la experiencia, pueden ser manipuladas por ideologías, religiones o discursos de poder. Si digo que la esencia del nombre es obedecer, ¿qué me contradice si no hay nada que probar ni refutar? Y es por eso que debemos practicar una escucha escéptica. Escuchar no solo lo que se dice, sino lo que no se dice. Hay que preguntar, ¿qué estás asumiendo al usar esa palabra? ¿Hay algo en el mundo que contraste con la realidad? ¿O acaso tus palabras no tienen ancla en este mundo? Ahora pensemos en términos actuales, como el problema duro de la conciencia. Suena sofisticado, ¿verdad? Pero en el fondo, muchas veces ese problema es una herencia no revisada de nociones antiguas como el alma separada del cuerpo
o la mente como la sustancia espiritual. Y el problema no es solo conceptual, tiene implicaciones prácticas. Si pensamos que la conciencia es inmaterial, podríamos desperdiciar las herramientas materiales que sí tenemos para estudiarla: escáneres cerebrales, psicología experimental e inteligencia artificial. En el fondo, no luchamos contra la filosofía, sino que hacemos un llamado a una filosofía más clara y responsable. Una filosofía que no se disfrace de misterio, sino que se esfuerce por ser comprensible, rigurosa y útil. Porque la claridad también es respeto. Hablar claro permite que otros te entiendan, critiquen y mejoren. Usar palabras opacas, blindadas con autoridad, es cerrarse al diálogo. Esa es una gran lección. Las palabras no solo sirven para pensar, también para confundir. La única forma de evitarlo es mantenerlas pegadas a la experiencia, a lo verificable, a lo que todos podemos compartir. Y es por eso que desde el espacio de Enki los invitamos a cuestionar, no importa cuán antigua o sagrada parezca una palabra, pregunten qué significa, qué muestra, qué oculta, qué señala. Y si descubren que no muestra nada, que solo suena bonito, quizás sea hora de considerarla una metáfora. Entonces, ¿qué hacemos con todas estas palabras heredadas? ¿Las desechamos, las prohibimos, nos burlamos de quienes las usan? No necesariamente. Hay que distinguir entre si eliminarlas y resignificar. Muchas de estas palabras pueden seguir siendo útiles si entendemos el origen, los límites, el valor como metáforas o construcciones históricas, no como verdades. Mírenlo de esta forma, es como tener una reliquia familiar. Puedes apreciarla por su historia y belleza, pero no creerás que tiene poderes mágicos. Lo mismo con alma, esencia y ser. Son parte del camino del pensamiento humano, pero ya no deben tener la última palabra. Eso requiere conocimiento filosófico, leer el lenguaje con ojo crítico, saber cuándo estamos ante una metáfora, cuando ante la ciencia y cuando ante un modo disfrazado de sabiduría. De hecho, todo este capítulo busca recordar que las palabras son eso, herramientas, no altares. Deben servirnos para entender el mundo, no para oscurecerlo. Si una palabra no apunta a nada en la experiencia, debemos tratarla con escepticismo, no con reverencia. Si no hacemos ese trabajo, corremos el riesgo de seguir construyendo sistemas filosóficos que no explican nada, que solo se repiten a sí mismos. Eso no solo es intelectualmente estéril, también es peligroso. ¿Peligroso? Sí, porque muchas ideologías autoritarias se han construido sobre palabras sin ancla, palabras que nadie define con precisión, pero se usan para mandar, excluir y castigar. Palabras como pureza, esencia nacional, verdad revelada, todas con el mismo truco, suenan profundas, pero si las analizas no dicen nada verificado. Y es por eso que el trabajo de Carnap y Wittgenstein no es solo académico, es ético. Nos enseñaron a no dejarnos impresionar por el humo, a pedir claridad, a exigir que el lenguaje vuelva a su función original, señalar el mundo, no confundirnos. Por eso este capítulo no es solo una crítica a la metafísica antigua o a la religión, es una invitación a todos los campos, ciencia, política, arte, educación, a revisar las palabras que usamos y preguntar, ¿siguen siendo útiles? ¿Siguen diciendo algo? ¿O solo suenan bien? Si queremos una filosofía viva, necesitamos un lenguaje vivo. Un lenguaje que evolucione con el conocimiento, que se deje corregir y acepte la crítica. No uno que se repita como un conjuro arcaico. Así que, si llegaste hasta aquí, en verdad, gracias. Te dejamos una herramienta sencilla pero poderosa. La pregunta. Cada vez que escuches una palabra complicada, repito, pregúntate, ¿qué significa exactamente? ¿A qué se refieren? ¿Dónde lo puedo ver, medir o experimentar? ¿O qué es lo que señala? Esa pregunta es nuestro mejor detector de humo y nuestra mejor brújula para navegar en un mundo con claridad. Porque no se trata de destruir el lenguaje, sino de devolverle su poder real, ayudarnos a pensar, a entender y construir conocimientos compartidos. Exactamente. En fin, hemos llegado al final del cuarto capítulo especial, aquí en el espacio de Enki. En verdad, estamos agradecidos de que sigan viendo estos videos y esperen al quinto capítulo. Bueno, nos despedimos todos. Chaito. Nos vemos. Bye bye. 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 Apología.